cae bien Papá Noel. ¿Será porque cada día me parezco más a él? ¿Será que me remonta hasta la infancia? Ahora que he cambiado el balón por la corbata. A mí me cae bien Papá Noel. Así envidia su trabajo de solo una vez al año. A mí me cae bien, así hay un reno suyo inspirando la tortura musical del reno Rudolf. No es asunto personal, pero quiero preguntar si nos cae algún rey. Buenos días, querida familia. Todas estas locuras que normalmente pasan cuando estoy predicando, van a ver de qué se trata. Muy bien, último domingo del año y queremos hacer algo antes de empezar esta enseñanza, y es orar como familia. Entonces, si no conoce a la persona que está a su lado, salúdela porque le va a agarrar la mano. Entonces, por lo menos sonríe, que si me entiende. Entonces, mucho gusto, le va a coger la mano a continuación. Vamos a orar juntos como familia y agradecerle a Dios por este año que está culminando y el nuevo año que viene. ¿Les parece? Entonces, tomémonos de las manos ahí como comunidad y oremos. Señor, te agradecemos por este 2014 que está culminando, por lo menos en reuniones como iglesia, ya hoy es la última, y te agradecemos porque has sido fiel, Señor. Ha habido momentos buenos, ha habido momentos malos, hemos tenido altibajos en todo sentido, pero tú siempre has sido fiel, Señor. Gracias por tu bondad, gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Como iglesia hoy te reconocemos como el centro de todo, Señor. Nada de esto, nada de lo que hacemos tiene sentido si tú no estás aquí presente, Señor. Por eso hoy te alabamos, te adoramos, Señor. Y sabiendo que viene un nuevo año, que hay proyectos, que hay planes, que hay ideas, queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos que nos hables, queremos que nos guíes, por favor. Y hoy disponemos nuestro corazón para en esta última reunión del año escucharte. Gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hoy vamos a ver el último canto de Navidad. Se llama Benedictus, es un canto que hizo Zacarías. Hace un tiempo escuché la historia de una mujer que era una mujer de oración en la iglesia, una mujer ya anciana, campesina ella. Era una mujer de oración de esas que ora fervientemente y había visto muchos milagros de Dios en su vida. Resulta que ella, como estaba avanzada en la edad, ella vivía en un lado de la montaña, la iglesia quedaba al otro lado de la montaña, y escuchó que una vez el pastor predicó que la fe mueve montañas. Entonces la señora volvió a su casa, una mujer de oración que había visto milagros de Dios, y empieza a orar para que el Señor le quite la montaña, porque eran 2 horas de camino. Entonces quería que Dios, y entonces oró por horas, hasta que se quedó dormida durmiendo. No sé si les ha pasado, ¿no es cierto? Sí, que uno empieza a orar acostado y que sí les ha pasado a ustedes, pecadores. Bueno, entonces resulta que la mujer está orando y todo se duerme. Ya que no adivinen qué pasa al otro día. Ella se levanta lentamente, pone los pies sobre el frío piso de su cabaña, abre las cortinas, quita un poco de humedad del vidrio y la montaña seguía ahí. Y la mujer dice: igual yo sabía que no iba a pasar nada. Qué extraña es la fe. Rogamos y queremos que Dios nos dé más fe, pero cuando tenemos que expandirla, dudamos. Qué cosa tan extraña que es la fe. ¿Cómo le ocurre a Zacarías? Un hombre que era parte del oficio sacerdotal en los tiempos anteriores a Jesús, durante el primer siglo. Un hombre que llega, después de una serie de rotaciones, llega a ofrecer incienso en el templo. Y está ofreciendo incienso en el templo, y en medio de ese oficio religioso se aparece un ángel del Señor y le dice: Zacarías, tu oración ha sido contestada. ¿Cuál oración? Resulta que su esposa Elizabeth era estéril. Zacarías estaba pidiendo a Dios un hijo, y el ángel le dice: Dios te ha contestado. ¿Qué harían ustedes ante semejante revelación? Que Dios escucha la oración que ustedes tienen atascada en el alma por años. ¿Qué harían ustedes ante eso? ¿Saben qué hizo Zacarías? Bueno, le dijo al ángel: ¿y yo cómo puedo saberlo? ¿No les parece muy extraño eso?
¿Cómo es eso que Dios envía un mensajero y le dice, tu oración va a ser contestada, y lo siguiente que le hace es, bueno, pero deme pruebas? Qué extraña es la fe de los seres humanos, ¿no es cierto? Porque dudamos con tanta frecuencia. Y lo bueno de esta historia es que el ángel le dice, bueno, tú dudaste de mi palabra, ahora te quedas sin palabras, y durante el tiempo que tu esposa va a estar en gestación, no vas a decir ninguna palabra. Muchas esposas dirían, Dios, entonces no vas a decir ninguna palabra por 9 meses. El canto que vamos a leer hoy es el canto de un hombre que estuvo por más de 200 días en silencio. Es el canto de un hombre que dudó de la palabra de Dios, pero que aún así vio la bondad de Dios. Es el canto de un hombre que ha visto que Dios es fiel, aunque él ha dudado. ¿Les parece si lo leemos? Está en Lucas, capítulo 1. Entonces Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, este niño que nació, lleno del Espíritu Santo. Qué frase tan bonita. Después de un hombre que dudó, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Ese es el canto, el Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, a rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y el texto continúa. Y tú, hijito mío, ahora le habla Juan, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Este canto tiene muchos elementos muy importantes. Duraríamos horas explorando todo lo que tiene, pero vamos a explorar algunos elementos que nos muestra este canto. ¿Les parece? Entonces, lo primero que vamos a ver es 4 dimensiones que este canto nos muestra sobre Dios. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la primera dimensión que vemos de este canto es que Dios recuerda. Habían pasado 400 años desde que había aparecido el último profeta en Israel. 400 años de silencio, 400 años sin que el pueblo escuchara de Dios. Y Dios promete un nuevo profeta, que sería este Juan. Pero antes de Juan está profetizando este Zacarías. Hay 2 palabras que son muy importantes para entender esta verdad. La primera palabra, y eso es lo que vamos a responder, ¿qué significa eso de bendecir? ¿Qué es bendecir? ¿Han escuchado muchas veces esa palabra? ¿Alguien me puede decir qué significa bendecir? ¿Qué se les viene a la mente? Hacer el bien. Hacer el bien. Agradecimiento. Decir bien. Bendecir significa sencillamente decir bien sobre alguien. Maldecir es decir mal sobre alguien. Entonces, Zacarías está bendiciendo a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Zacarías está siendo testigo de la bondad que Dios tiene con su pueblo. Bendecir a Dios no es darle a Dios algo que Él no tenga. Bendecir es decir, Dios, tú eres bueno. Es reconocer que Dios es bueno. Bendito sea el Señor, es decir bien sobre Dios. Y también dice que Dios recordó su pacto o su promesa a Abraham. ¿Cómo es eso? ¿Dios olvida acaso? ¿Dios olvida las cosas? Aquí esta palabra recordar tiene un sentido muy especial. Recordar significa que ha llegado el momento adecuado. Quiere decir que ha llegado el momento indicado para que Dios ejecute su plan a favor del pueblo. Qué momento tan extraño. En el primer siglo Roma estaba dominando y se estaba expandiendo por todo el mundo. Había testimonios y durante el tiempo de Zacarías hubo un emperador que crucificó a 200.000 personas a lo largo de un camino. Imagínense esa situación tan terrible, no poder ver a Dios tangiblemente. Todo el pueblo estaba esperando por Dios y Dios no se había pronunciado por 400 años. Díganme si ustedes, si las circunstancias no podían ser más oscuras. Esa es la sensación que tenemos los seres humanos.
Cuando las circunstancias son terribles. Porque todos los problemas parece que vinieran uno tras otro, ¿no es cierto? Nos pasa la enfermedad, nos quedamos sin empleo y todo junto. Y sentimos en nuestro corazón, Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Qué sensación tan terrible. Y a veces lo que queremos es que Dios cambie nuestras circunstancias, ¿no es cierto? Pero Zacarías está diciendo, Dios, tu promesa no depende de las circunstancias. Por eso estos elementos. Los que son papás aquí les pregunto, ¿alguna vez se han podido olvidar de sus hijos? Como que un día van andando, ay, ¿verdad que soy papá? Yo soy papá todavía y no está dentro de los planes tan cercanos, pero una de las cosas más importantes que yo veo es cuando un padre recibe por primera vez a su hijo en las manos. Conozco hombres que no lloran por nada, ¿entiendes? Que se han pateado toda la cama, así el borde, se han pateado con el dedo chiquito, se han pateado y eso, el tipo es así serio. Pero él, el bebé, empieza a llorar como una niña chiquita. Queda una conexión en el corazón. Hay algo que no se puede olvidar. Cuando hay un hijo, no se puede olvidar. ¿O no? ¿Quieren ver cómo lo dice Dios en Isaías? Pero Sión dijo, el Señor me abandonó, el Señor se ha olvidado de mí. Vean estas palabras, guárdenselas en los corazones. Para el otro año, que esta sea su palabra en el corazón. ¿Puede una madre olvidar a su niño en el pecho y dejar de amar al hijo que habla? Vean estas palabras. Aun cuando ella lo olvide, yo no te olvido. No, yo no. La Navidad se trata de que Dios se acuerda de nosotros. Dios no nos ha olvidado. La buena noticia de la Navidad es que Dios se acordó de mí. Esa es una buena noticia. Esa es la primera dimensión que encontramos en este canto de Zacarías. La segunda dimensión que encontramos es que Dios está cerca. Zacarías dice que su hijo va a ser el que guíe el camino del Señor, ¿no es cierto? Muchas veces decimos que Jesús es Dios y eso está bien, pero necesitamos ver el tipo de teología que está haciendo Zacarías. Zacarías era un sacerdote y entendía perfectamente de lo que estaba hablando. Zacarías está citando un texto de Isaías. Vean cómo originalmente dice el texto cuando habla, Juan utiliza este texto para referirse a su hijo Juan. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Les pregunto, mis queridos teólogos, ¿quién es el Señor en este texto? El Señor es... Este texto de Isaías, el Señor es Dios. Y ahora Zacarías, vean la teología que está haciendo Zacarías, está poniendo este texto para referirse a Jesús. ¿Qué está haciendo Zacarías con esto que está haciendo? Está diciendo que Jesús es Dios, que Dios va a venir a salvarnos, no que Dios se desentendió y nos salvó por allá, sino que vino para salvarnos, que Dios está con nosotros. En las culturas antiguas, como la de esta señorita, en las culturas antiguas había una visión muy extraña sobre quién era Dios. Muchas personas pensaban que Dios estaba contra ellos, que Dios tenía que ser amainado en su ira. Mucha gente pensaba que Dios tenía que ser apaciguado por medio de sacrificios. Mucha gente creía que Dios estaba en contra de ellos. Escucho a tantos cristianos utilizar esta idea, como que se deleitan en el juicio de Dios y recordándole a todo el mundo que se va a ir al infierno. Una idea que tengo ahí. Me parece que el infierno es una muestra de amor de Dios. ¿Se puede obligar a alguien a amarlo? ¿A uno? Yo le puedo decir a mi esposa: ámame, y ella ya, me amó. ¿Se puede obligar? No. Amar es una elección. Dios quiere que lo amemos por voluntad.
Y por eso también nos da la opción de rechazar. El infierno es una muestra del amor de Dios, que Dios no va a obligar a los seres humanos a que lo hagan. Y lo que Dios quiere es que los seres humanos no se vayan para allá, sino que procedan al arrepentimiento. Dios no está en contra de nosotros, Dios está con nosotros. Pero en esas culturas también creían que Dios estaba más allá de nosotros, que Dios estaba lejos de nosotros, que Dios es alguien que está por allá en una esfera y de vez en cuando aparece en este lugar. Yo no sé si han escuchado esa expresión, que me parece que es un reflejo de este tipo de teología, y la entiendo que la gente a veces lo dice como para hablar de la soledad que siente en algunas situaciones, pero he escuchado con mucha frecuencia esa expresión de la gente que está orando y dice: ¿sabes qué, Miguel? Yo siento que mis oraciones no pasan del techo. La han dicho ustedes, la han pensado ustedes también, ¿no es cierto? Miguel, ¿sabes qué? Yo no siento que mis oraciones pasen del techo. Yo sé lo que es ese sentimiento de soledad, pero les hago una pregunta muchísimo más profunda. ¿Las oraciones tienen que pasar del techo? ¿Ven nuestro concepto? Dios está allá. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ores, entra en tu cuarto y tu Padre que está ¿dónde? ¿En el cielo? No, tu Padre que está en lo secreto. Por eso les pregunto, ¿las oraciones tienen que pasar del techo? ¿Por qué eso es una buena noticia? Porque Dios está bajo el mismo techo. Muchas personas piensan que Dios está contra ellos o que Dios está lejos de ellos. Pero la buena noticia de la Navidad es que Dios está con nosotros. La buena noticia de la Navidad se resume en ese nombre: Emmanuel. Dios está aquí con nosotros. Vamos a ver si recuerdan. Primera dimensión de este canto de Zacarías: Dios recuerda. Segunda dimensión: Dios está cerca. Y tercera dimensión: Dios mío, listo. Dios salva. Hay una frase que ustedes encuentran al principio del texto que dice así: nos envió un poderoso Salvador. Sin embargo, literalmente, y aquí les quiero explicar por qué los traductores de la Nueva Versión Internacional llegan a esa conclusión, dice: nos ha levantado un cuerno de salvación. Si usted tiene la Reina Valera por ahí, se va a dar cuenta que la frase que aparece es esta: nos ha levantado un cuerno de salvación. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso de un cuerno de salvación? La foto que ven aquí es de un carnero. En esa cultura agrícola, ustedes saben que la gente estaba muy asociada con las ovejas, los bueyes y entre ellos los carneros. ¿Listo? Los carneros tienen cuernos. Gran descubrimiento, ¿no es cierto? Los carneros tienen cuernos. ¿Para qué utilizan los carneros los cuernos? Si algún día tienen tiempo y puede ver Animal Planet, los carneros usan los cuernos para dos cosas fundamentalmente: para mostrar grandeza. Yo sé que va a sonar muy extraño porque la palabra cuernos tiene otra connotación, pero entre más grandes los cuernos mejor, del carnero. ¿Listo? Algunos lo van a entender en la casa, listo. Entonces, entre más grandes los cuernos del carnero mejor, porque demuestra su importancia. El carnero alfa tiene los cuernos más grandes, pero también utilizan los cuernos para pelear por territorio o por una mujer. Bueno, una carnera. Entonces, utilizan los cuernos y entrenan esos cuernos. Qué cosa tan interesante. Hay testimonios de que los carneros, mientras están creciendo sus cuernos, los golpean contra la roca hasta que se caen. Y ellos sangran, de verdad. Es un elemento muy doloroso, pero ellos lo hacen, ¿saben por qué? Porque van a crecer nuevos cuernos, más fuertes. Entonces, los cuernos en los carneros tienen que ver con poder y autoridad. Por eso los traductores de la NBI llegaron a esa conclusión. Y aquí aprovecho para decir algo más. Si algún día tienen la oportunidad de leer Apocalipsis, se va a dar cuenta que en Apocalipsis hay el testimonio de un carnero de 7 cuernos. No es un monstruo.
¿Los cuernos qué simbolizan? Poder. ¿Y el 7 es el número? De Dios. Es un poder divino, un poder completo. Perfecto. Este Salvador es completamente poderoso. Dios nos va a librar, dice Zacarías. Dios nos va a salvar. Y esta salvación tiene dos dimensiones, fundamentalmente. ¿Cuáles son esas dos dimensiones de la salvación? La primera es una salvación personal. Habla de este Hijo que va a perdonar los pecados. Muchas veces, ya lo dijimos ahorita, queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero lo que Dios quiere cambiar es nuestro corazón. La salvación que Jesús está ofreciendo se trata fundamentalmente de cambiar nuestro carácter. Por eso les hago una pregunta evaluando en 2014. No qué lograron, no si tuvieron más plata en la chequera, no si tienen una chequera, no si tienen más plata en la cuenta de ahorros. Les hago una pregunta: ¿son mejores personas hoy, 28 de diciembre del 2014, que el 28 de diciembre del 2013? ¿Sigues teniendo esos arrebatos de ira? ¿Sigue siendo una persona manipulable? ¿Sigue siendo una persona manipuladora? El perdón de pecados se trata de algo del corazón. A Dios le interesa cambiar no solo nuestras circunstancias, a Dios le interesa cambiar nuestro corazón. El mayor problema que tenemos no es nuestra situación política. El mayor problema y el principal problema que tenemos es nuestro corazón. Sin embargo, y esa es la segunda dimensión, no podemos negar que Zacarías está hablando de una dimensión política de la salvación, ¿no es cierto? Dice que envió este Hijo para salvarnos de nuestros enemigos. Esa es una dimensión política. Con mucha frecuencia los cristianos hablamos de la expectativa mesiánica que tenían los judíos y decimos que ellos se equivocaron porque pensaban que el Mesías era un libertador político. Pero cuando leemos el texto de Isaías, nos damos cuenta que está plagado de citas del Antiguo Testamento y por otro lado dice que es una profecía. ¿Cómo así? Dios va a cumplir una parte, pero no la otra. Permítanme presentarles un análisis. Y es que la política está relacionada con el corazón del ser humano. La política es un amplificador del corazón humano. ¿Cuál es el problema de la política? Está manejado por humanos. La política es un amplificador, amplía las ondas que hay en nuestro corazón. Si una persona es corrupta en su corazón, ¿sabe dónde se va a dar más? Cuando está en una dimensión política. El otro día estaba con un taxista, bueno, yo no estaba con el taxista, cogí un taxi, que ya es un milagro cogerlo en Bogotá. Entonces cogí un taxi y el taxista iba hablando conmigo de todos esos políticos corruptos y demás. ¿Cómo es posible? Que no, es que cómo nos van a robar nuestra práctica que trabajamos con tal. Y yo sí, tenaz, ¿no le parece? A mí me parece horrible que haya personas que no tengan capacidades de tener agua potable porque los políticos se roban la plata. A mí me parece terrible, de verdad me parece terrible. Y entonces este señor, llegamos y el taxímetro marcó 5.500 y el tipo se voltea y me dice: listo, son 7.000. A ver, ¿ven la incongruencia? Estamos criticando el corazón de unos seres humanos, pero nuestro corazón es lo... ¿Qué es lo que pasa con la política? Sencillamente amplifica las ondas de pecado que hay en el corazón del ser humano. Por eso lo que Jesús está proponiendo no es menos. Lo que Jesús está proponiendo es la raíz de todas las cosas. Si el corazón del ser humano cambia, ¿sabe qué? La política va a cambiar. Si el corazón del ser humano cambia, ¿sabe qué? Las cosas que lo rodean van a cambiar. Si usted es jefe de una empresa y es cristiano, debería ser el mejor jefe del mundo. Que ya no se diga más esas personas que, ay, es cristiano, uy, no, qué pereza contratar cristianos. Por favor. Si Jesús cambia nuestro corazón, se debe notar en todas nuestras maneras de vivir. Y la política sencillamente es una parte más de nuestra manera de vivir. Un ejemplo de un cambio de verdad en la política es este señor que ven a continuación. Para los que no lo conocen, él es un estadounidense. Esta foto fue tomada
en Washington, el día que él dio el discurso de Tengo un sueño. Es el doctor Martin Luther King. Martin Luther King fue pastor bautista y él vivía en medio de ese momento donde el racismo en los Estados Unidos era algo extremadamente fuerte. Incluso había corrientes cristianas que apoyaban el apartheid, que eran movimientos que mataban a las personas de color, porque ellos creían que según la Biblia, no sé qué Biblia, según la Biblia había personas superiores e inferiores, los superiores los blancos, los inferiores los negros. El doctor Martin Luther King, doctor en teología y en leyes, estudió todo lo que la Biblia dice y se dio cuenta, no, delante de Dios todos somos iguales, y se volvió un activista, se volvió un dolor de cabeza para la política de los Estados Unidos y empezó a hacer un movimiento. Vean las miles de personas que habían escuchado el discurso: tengo un sueño, que este sea un mundo donde haya iguales. Hablar hoy de cambios en el racismo de los Estados Unidos es hablar del doctor Martin Luther King. La política amplificó las ondas de su corazón y todo un país cambió por lo que él dijo. Y una última dimensión. Dios recuerda, Dios está cerca, Dios salva y Dios es el centro. Pueden mirar por un momento el texto que ustedes tienen ahí en la mano. ¿De quién habla Zacarías primero? Recuerden que ha recibido a Juan, su hijo, en las manos. ¿A quién dirige su mirada primero Zacarías? ¿De quién habla? De Dios, de Jesús, Dios hecho hombre. ¿No les parece muy raro eso? Los papás cuando reciben al hijo quieren y hablan del hijo, hablan todo el tiempo del hijo, pero Zacarías primero se enfoca en Jesús. Y de hecho habla de su hijo con relación a Jesús. Qué cosa tan extraña. Porque aquí estamos viendo algo que se vio también en el ministerio de Juan el Bautista. ¿Recuerdan quién era Juan el Bautista, no es cierto? Juan el Bautista fue la persona que precedió a Jesús. Durante todas las profecías se decía que va a venir un profeta antes de que venga el Señor. Una y otra vez se repetía esa misma idea. Y este profeta se dice que iba a ser como Elías. Les hago una pregunta: ¿recuerdan a Elías? ¿Recuerdan lo que hacía Elías? Ese era un tipo fantástico. Dijo: no va a llover, y no llovió por 3 años. Y dijo: va a llover, y llovió de una vez. Oró y cayó fuego del cielo. Y al final de la historia, Dios lo llevó al cielo en un torbellino, escoltado dígame por favor, uno quisiera hacer la mitad. Entonces todo el mundo estaba esperando: viene Elías, viene Elías. Y entonces aparece este tipo, barbado, vestido medio raro, en la mitad del desierto. Y todo el mundo está empezando: fuego, ¿no es cierto? Porque estaban esperando a Elías, que viniera así fuego del cielo. Les hago una pregunta, ustedes que han leído la Biblia: ¿cuál es el gran milagro de Juan el Bautista? ¿Cuál es la manifestación del poder de Dios en la vida de Juan el Bautista? A ver, lo que sabemos, por ejemplo, era que llegó y lo capturó Herodes, y había una niña que bailaba muy bien, y a Herodes le gustó y se llamaba Herodías. Y Herodías fue a donde su mamá, y la mamá le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y a Juan el Bautista lo decapitaron y se murió. Sí, o sea, la cabeza no habló ni le dijo: arrepiéntete de tus... La gran señal de Juan el Bautista es que lo mataron y se murió. No encontramos en Juan el Bautista una señal así grandiosa. Pero la otra cosa por la que se prueban los profetas es por su mensaje.
Y el mensaje de Juan el Bautista, creo yo, se puede resumir en esta frase. Juan ve a Jesús llegar para bautizarse. Y este es el mejor sermón que un ser humano ha predicado en toda la historia. A él le toca crecer y a mí. ¿Qué palabras? Porque a nosotros no nos gusta menguar. Nosotros hablamos de escalar en la sociedad. Hablamos de subir profesionalmente. Hablamos de crecer, no de menguar. Juan dirigió toda su atención hacia Jesús. Jesús es el centro. Esto que está aquí es un portarretrato. En los portarretratos nosotros guardamos momentos, guardamos personas, guardamos situaciones que son importantes para nuestra vida. Si usted va a la casa de alguien y alguien le muestra su álbum de fotos o le muestra las personas que hay en el portarretrato, son las personas importantes para él. Uno no guarda en el portarretrato cualquier cosa. Si uno no guarda la primera factura del año, no. Uno no guarda esas cosas. Si hay alguien que ha guardado la factura del año, vamos a hablar por eso. Bueno, entonces, en un portarretrato guardas elementos sobre los que tu vida gira, centros de gravitación. Nuestra vida gira alrededor de cosas, gira alrededor de personas, gira alrededor de situaciones. ¿Qué tal los padres, no es cierto? Le han tomado cuántas fotos a los hijos. ¿Por qué? Porque fácilmente los hijos se convierten en centros de gravitación de la vida. Y es lo más normal del mundo. Los esposos, ¿cuántas fotos se toman en su matrimonio? ¿Por qué? Porque la vida empieza a gravitar en torno a esas personas. ¿Qué nos está proponiendo el ministerio de Juan el Bautista? ¿Qué nos está proponiendo este canto de Zacarías? Que nuestro centro de gravitación, que este portarretrato que en este momento está vacío, sea llenado con una foto, la de Jesús. Que nuestro centro de gravitación sea Él, porque a Él le toca crecer y a mí. Que mi vida gire en torno a Él. Si el próximo año tienes un deseo para tu corazón, es que tu vida cambie de centro de gravitación, trabajo, estudio, personas, y se convierta en ese centro de gravitación, Jesús. Él es el digno. Él es el que puede sostener toda nuestra vida. Termino con esta fotografía que encontré organizando esta prédica. Toda rodilla se doblará. Está Papá Noel arrodillado con tal deseo. Yo no sé ustedes cómo pasaron la Navidad, si el centro se volvió Jesús, pero es muy fácil que nuestra Navidad, por ejemplo, se convierta en Papá Noel, ¿no es cierto? En los regalos y en lo que se da, y uno se queja por los regalos que le dan, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra vez medias, pues hazme un regalo. Muy fácil que nuestro centro de gravitación cambie. Pero qué bonito que en un nuevo año podamos ir junto al presente y que nuestras rodillas se doblen, porque nuestro centro de gravitación ya no es nuestro éxito, ya no es otra persona, es Jesús. Oremos. Señor, gracias por
tu palabra. Gracias por el canto de Zacarías, que nos recuerda estas 4 verdades. Yo no sé, mis hermanos, hoy, qué les quedó en tu corazón. No sé si ellos necesitaban recordar que tú recuerdas. No sé si necesitaban recordar que tú estás con nosotros, que estás cerca. No sé si necesitaban recordar que tú salvas o que tú eres el centro. Señor Jesús, hoy como iglesia, este último domingo del año, pensando en lo que vendrá delante de nosotros, queremos decir, Señor, queremos que tú estés en el centro. Queremos que nuestras rodillas también se doblen ante Jesús. Queremos doblegar nuestro orgullo. Queremos decir, Señor, tú eres lo más importante. Es necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos. No importamos nosotros, importas tú. El próximo año, cuando evaluemos, digamos, soy menos yo, es más Jesús. Y por medio de este canto de adoración, Señor, queremos decir, Señor, sé tú el centro de nuestras vidas. Queremos que nuestro centro de gravitación seas tú. Queremos llenar ese portarretrato con tu imagen. Gracias por este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie y juntos cantemos. A mí me cae bien, pero no lo cambiaré por Jesús de Nazaret.